¿Por qué en nuestro país los niños son una población tan vulnerable en la cual se registra un porcentaje altísimo de casos de abuso sexual? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué dicen las cifras y qué se está haciendo? ¿Quiénes deberían actuar en este tipo de denuncias? Ni bien se reporta la desaparición, la pérdida de un niño, deberían activarse todas las alarmas para dar con su paradero y evitar que caigan en manos de sujetos como este. Vamos a abordar este tema aquí en nuestros estudios con Lourdes Febres. Ella es directora de la ONG Acción por los Niños y ya se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Stephanie. Es un gusto estar con ustedes y más aún abordando un tema que creo que ha conmovido a toda la población. Sin embargo, no se trata solo de conmovernos, ¿no?, sino de empezar a pensar qué políticas y qué estrategias hay que diseñar realmente para abordar este tema, que es una preocupación fundamental de las organizaciones que trabajamos por el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, porque las cifras sí son muy altas. Para la región somos el segundo país en el cual hay una alta incidencia de denuncias de violación sexual a menores. Sí, las cifras son altísimas y son las cifras que se muestran, ¿no? Porque definitivamente nosotros no sabemos cuánto de esta data está escondida. Lo que tenemos a la mano es que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de los Centros de Emergencia Mujer, nos ha reportado que durante el año 2017 hay aproximadamente 1.800 casos de violaciones sexuales frente a niñas, niños y adolescentes. Pero esto supone que también el Ministerio Público tiene otra data de denuncias, la Policía Nacional tiene otra data de denuncias y al final no tenemos un registro nacional único que nos permita tener una base de datos especializada para ver realmente cuántos de estos niños, niñas y adolescentes son víctimas de violación sexual. Porque recuerda que este es un tema que en la mayoría de las familias se produce y por proteger al varón, ¿no?, la mujer por proteger al esposo, por proteger al padre, al padrastro, al hermano, al tío, al primo, prefieren sacrificar a la niña. Y lamentablemente en nuestro país la violencia tiene rostro de niña. La violencia sexual se produce desde niñas y adolescentes que van, ¿no?, desde muy pequeñitas. Es increíble ver en la data del ministerio que tengamos niñas violadas de 1 añito, ¿no? Y entonces frente a esto, ¿qué estamos haciendo? Y a nosotros, yo te quería comentar que el año pasado aproximadamente 30 instituciones agrupadas en el colectivo de la niñez, ¿no?, iniciamos fuertemente una campaña donde decíamos: sin presupuesto no hay derechos. ¿Y esto por qué? Porque según datos del Ministerio de Economía, el 0.87% es lo que se invierte en protección. O sea, no se hace nada. No se hace nada. Menos del 1% se está invirtiendo en protección. Y hablar de protección pasa ¿por qué? Pasa por servicios de atención, pasa por calidad de la prestación de ese servicio, por el tipo de profesionales que se capacitan y están especializados para atender a los niños. Pasa por tener servicios de protección a nivel nacional. Tiene que haber una cadena que vaya desde Lima hasta el pueblito más chiquito, donde realmente se acojan a los niños. Pero, ¿qué es un servicio de protección? Aquellos que están en casa nos pueden decir: ok, tenemos esta realidad, ¿qué se puede hacer? Claro, por ejemplo, mira, cuando hablamos de los servicios de protección, estamos hablando de la comisaría. Y la comisaría, todas las comisarías, preguntamos, ¿tienen personal especializado para atender a los niños, niñas y adolescentes? Todas las comisarías cuentan con un servicio de protección y atención a los niños. Todas
las comisarías tienen servicios de prevención, porque nosotros nos hemos dado cuenta al tener una mirada al presupuesto que la mayor parte del gasto público está orientado a lo que es atención de la víctima, es decir, una vez cuando ya ocurrió. Cuando ya ocurrió, pero sin embargo no hay programas de orientación a la comunidad, de formación a los padres, de educación a los niños. Ningún niño o niña en la escuela, por ejemplo, tiene educación de cómo cuidar su cuerpo, ¿no? Sobre su salud sexual y reproductiva. Estos programas no se dan. Pregunto, el Ministerio Público muchas veces no cuenta a nivel nacional con sus equipos de psicólogos o el área legal también del Ministerio Público, los centros de emergencia mujer, es decir, adolecen de un conjunto de las mismas demunas en las municipalidades que supuestamente los gobiernos locales deben invertir como prioridad en las demunas, tampoco. Y el otro gran problema es que el ente rector, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el ente rector de todo el Sistema Nacional de Atención y Protección a los niños que son, en general, niños que son víctimas, que no son víctimas, es decir, a todos los niños y niñas del país, no tiene una política realmente orientada al tema de los niños, porque si nosotros miramos la ley que se aprobó últimamente es la ley contra la violencia, ¿no? Contra la mujer y demás poblaciones vulnerables. Claro, están incluidos allí los niños, no se habla directamente de niños y niñas y adolescentes. Y adolescentes que son los más vulnerables, que son los más violentados, que son las niñas son las más violentadas sexualmente y las estadísticas nos las están diciendo y estamos hablando de estadísticas oficiales. Claro, no sabemos el que no denunció, la que no se atrevió a ir, la mamá que siguió ocultando al abusador en casa. Y entonces tenemos a niñas que pasan 5, 6, 7 años que son víctimas de violación y no pasa nada. Y cuando esto se descubre, ni siquiera tienen una atención especializada para, en primer lugar, recuperarla, ¿no? Porque el servicio de salud no cuenta con los servicios adecuados, no cuenta con psicólogos especializados, y una niña que ha sido víctima 5 o 6 años, no la puedes recuperar en 5 sesiones y todavía si tienes psicólogos a tu disposición o si tienes un centro o una posta de salud. No pensemos en Lima, pensemos en el país, en lo que significa el país. Y entonces, ¿de qué nivel de atención y protección estamos hablando de nuestros niños? Entonces, si nosotros no desarrollamos un programa especializado, ¿no? Que pase en primer lugar por la prevención y después por la atención, entonces realmente estamos en lo mismo, ¿no? Entonces nosotros ahora nos escandalizamos, pero siempre que se producen estos casos seguimos escandalizándonos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo se toma acción? ¿Cuándo se toma acción? Ahí hay algo interesante que usted ha mencionado y es la prevención. Y en el marco de la prevención usted mencionaba, de repente, claro, estamos hablando de una crisis familiar también, porque una madre que alberga al sujeto y que no saca cara por los hijos y que no es capaz de hablar un poco el tema y enseñarles que deben cuidarse, ahí hay una crisis familiar y una crisis de valores. Pero en el colegio tampoco se intenta suplir la situación. Exacto. Y cada vez que se intenta hacer algo, nos pasamos horas debatiendo si se debe poner la palabra género o no, si se debe poner tal o cual otra palabra, y nadie aterriza en la importancia de enseñarle a los niños también a alertarse cuando alguien intenta acercarse a ellos de una forma que no es sana. Exacto. Mira, yo creo que lo que tú dices es importantísimo, ¿no? Según la encuesta nacional de ENARES y también según la ENDES, dice que aproximadamente el 80% de los padres de familia violenta a sus hijos, es decir, les da golpes, les pega, los amedrenta, ¿no? Los humilla para corregir una conducta. Entonces, la violencia ya se inicia en la casa y esta violencia va creciendo. Y va creciendo hasta el punto de manifestarse otras formas de violencia contra los niños porque realmente son débiles. Los seguimos considerando como objetos de derecho, como cosas,
como que nosotros como adultos tenemos que decidir por sus vidas, y no es así. La Convención de los Derechos del Niño nos habla claramente de que ellos son sujetos de derecho con capacidad de actuar y defenderse. Entonces, nuestro país, que es suscriptor de la Convención, está obligado a implementarla y está obligado a implementar todas las medidas que conciernen a la protección de los niños y las niñas. Hace 2 años el Comité de los Derechos del Niño observó al Perú para que mejorara, el presupuesto, y invirtiera más en atender a los niños, mejorara la calidad de los servicios de protección, que hubieran hogares especializados para atender a los niños y a las niñas, que se hicieran programas de prevención, no solo en la comunidad, sino en la escuela, que se trabajara en programas de disciplina positiva para enseñar a los padres a cómo tratar, a cómo corregir una conducta. Y entonces esa es una responsabilidad que pasa por el Estado, y además cómo alertar, ¿no? En este caso de la niña, cómo la policía la tiene en su poder y la deja ir. Es que si vivía tan cerca no podía mandarla con un efectivo policial. Entonces, si estamos viviendo en el país una situación de violencia tan grande, cualquier persona, hasta nosotros mismos, en cualquier momento tenemos que ser víctimas. Entonces tenemos que enseñar a los niños desde muy pequeñitos que no pueden irse con nadie, que no pueden acercarse a nadie, porque los violadores son así. O sea, y son los más cercanos, los que están ahí. Usan cualquier argucia también. Cualquier mecanismo, ¿no? Y más aún con tantos riesgos que hay. Y ahí creo que es importante las acciones que se pueden desarrollar en los colegios, pero necesitamos incrementar el presupuesto para la niñez. Y desde acá, si la ministra nos está escuchando, por favor, ministra, atienda a las organizaciones que trabajan por los derechos por la niñez, porque hace mucho tiempo que le hemos pedido entrevistarnos con usted y hasta ahora no nos ha dado cita. Entonces, ¿cuál es el nivel de prioridad de los programas que tiene en favor de la niñez y adolescencia? ¿Y qué les dicen cuando ustedes piden una cita, quieren abordar el tema, quieren dar sus propuestas? ¿Qué respuesta les dan? Hasta ahora la ministra, a pesar que te digo, en esta campaña le hemos venido pidiendo desde el colectivo citas que vienen desde el mes de octubre, noviembre, y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Cuando hemos conversado con la dirección de políticas de ese entonces, del ministerio, nos decían no, que la carta está acá, que está allá, que no, pero esa carta nunca llegaba a la ministra, no hemos tenido. Logramos reunirnos con la dirección de niñez, pero lamentablemente es una dirección que estaba muy poco visibilizada en el ministerio. Y mira, su nombre lo indica, es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero eso no hace que realmente haya una prioridad en la atención y en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y lo que nosotros queremos es que se cree un programa presupuestal estratégico especializado para atender los problemas de los niños, pero que esté enfocado en el tema de prevención. Eso es lo que queremos, porque la prevención no existe. Y hay que prevenir para atacar todos estos problemas, porque mira, una niña va a ser violada 1 vez, 2 veces, 3 veces, y puede ser nuestros mismos hijos, ¿no? Nuestros familiares más cercanos, porque no sabemos, ¿no? Y entonces las niñas tienen que saber cómo defenderse, pero hay la responsabilidad de los adultos y más aún la responsabilidad, además de los padres, la responsabilidad que tiene el Estado como garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Que aparentemente no hay está presupuesto. Ausente completamente. Te estoy mostrando las cifras que vienen del mismo, este cuadro es del ministerio y son presentadas por el mismo ministerio, ¿no? Porque hay un programa que se está desarrollando que lo hace UNICEF, Ministerio de Economía, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, y es seguimiento es la taxonomía del gasto público. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto realmente el Estado está invirtiendo en los niños, niñas y adolescentes. Y lo que hemos visto que en el tema de protección es el 0.86% del presupuesto nacional. Entonces son cifras
que vienen del ministerio, no son cifras que nosotros nos las hemos inventado. Sí, hay una mayor inversión en desarrollo que tiene que ver con educación, ¿no? Hay una mayor inversión en salud, ¿no? Pero lo que es protección y lo que es participación es mínimo, prácticamente no existe, ¿no? Entonces, eso nos preocupa. Y eso se refleja en las altas cifras de denuncias y de casos de violación sexual a menores de edad, a niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, señora Febres, por estar con nosotros. Gracias, y por Stephanie. abordar este tema que es duro, pero que tenemos que hablarlo, que visibilizarlo, porque si no, no existe otra manera de que se haga.